Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente. Yo sé que ha recibido en estos 2 días que han transcurrido del Congreso muchos agradecimientos, pero yo quiero no solamente agradecer, sino felicitar al magistrado Zamorano por la concurrencia de este Congreso tan importante colombo-panameño de Derecho Procesal y sobre todo por la concurrencia de muchos temas del derecho que tienen que ver, por supuestamente, con el derecho procesal. Entonces, muchas felicitaciones, porque es la primera vez que yo asisto a un congreso, nunca había asistido a un congreso, ni siquiera al Congreso de Derecho Procesal en Colombia, básicamente porque mis temas fundamentalmente son temas que tienen que ver con el derecho administrativo, pero fundamentalmente este es un congreso estupendo. Espero llenar las expectativas a los presentes que sean especializados en el derecho procesal. El tema que me correspondió es un tema muy interesante, porque si yo lanzo una pregunta en estos momentos, ¿quién de aquí de los presentes, quién de los presentes aquí no es usuario del servicio público de electricidad? Y con toda seguridad, como hacen los gringos en sus conferencias, alce la mano quién no es usuario de servicio público, y estoy seguro que nadie va a alzar la mano porque todos somos usuarios del servicio público de electricidad. En ese contexto, quiero precisamente desarrollar el tema. Aquí, pasando la diapositiva, ¿la puedo pasar o la paso yo? Okay, la paso así, señalando. ¿Y dónde la paso? ¿Dónde la paso? ¿Voy pasando así? ¿Qué no pasa? ¿Pero cuál es? ¿Hacia atrás y hacia adelante? Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos con el primer tema. Primer tema. La responsabilidad en materia del servicio público de electricidad. ¿Hay algo? ¿Lo marca? Algo pasa. Está fallando ahí. Está fallando la… Bueno, muy bien. La responsabilidad. En materia de responsabilidad, en la prestación de los servicios públicos y concretamente en materia de electricidad, la prestación en Colombia, fundamentalmente, la responsabilidad que se deriva de ahí, es una responsabilidad que fundamentalmente el Estado lo que hace es garantizar la prestación del servicio. La responsabilidad del Estado solo es garantizar la prestación del servicio. Garantiza que la prestación se haga eficiente. Ese es el papel del Estado, esa es la responsabilidad constitucional del Estado, garantizar la prestación eficiente del servicio. Consideramos que en Panamá es lo mismo, exactamente lo mismo. El Estado, de acuerdo a la ley sexta, que es la ley eléctrica panameña, el Estado panameño tiene una responsabilidad también de garantizar la prestación eficiente de los servicios, o por lo menos la prestación de los servicios. Porque si fuera el prestador del servicio, el caso de electricidad, en caso de que fuera el prestador de la electricidad, la responsabilidad del Estado sería diferente. En Colombia, el Estado no es prestador de servicio público, es el garante del servicio, el garante de esa prestación. Y consideramos que Panamá también tiene
orientación de la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar la prestación. ¿Cómo lo garantiza? Vía regulación, vía fiscalización, vía fomento. Es la forma en que el Estado garantiza la prestación de los servicios públicos, regulándolos bien, fiscalizándolos bien, fomentándolos bien, planificándolos bien, y en lo que tiene que ver con la prestación se los deja a los privados o a empresas públicas. En el caso de Panamá son concesiones, en el cual los privados entran a prestar el servicio. En el caso de Colombia, los privados entran sin concesiones a prestar el servicio. Y las empresas públicas también, sin una concesión, entran a prestar el servicio. Este es en sí el marco, un poco para orientarme dentro de un panel tan importante y tan destacados profesores de responsabilidad como el profesor Maximiliano, el profesor Andrés Orión, el profesor Hugo Cárdenas, destacados en el tema de la responsabilidad. Entonces, conclusión, la responsabilidad del Estado, tanto en Panamá y Colombia en materia de electricidad, en nuestro concepto, es básicamente garantizar la prestación del servicio público. Y lo garantiza regulando bien, fiscalizando bien, fomentando y planificando la prestación del servicio público. Segundo tema, el régimen jurídico. El régimen jurídico que aplica a los usuarios de la prestación del servicio de electricidad, normalmente en todos los países de América Latina tienen un régimen especial de protección de los usuarios. Porque todos los países tenemos un régimen general, que es el Estatuto General del Consumidor, o la Ley General del Consumidor en algunos países. Pero en electricidad, todos los países, sin exclusión, en América Latina, tiene su propio régimen especial de protección de los usuarios. Son leyes especiales, marcos regulatorios especiales de protección. Tanto Colombia y Panamá no se excluyen de ese régimen especial. En caso de Panamá tenemos el régimen especial de protección de los usuarios de energía eléctrica en la ley sexta. Y en el caso de Colombia lo tenemos en la ley 142. Y ahí está el régimen de protección. Hay una diferencia entre Panamá y Colombia, que en Panamá no solo rigen el régimen especial de protección a los usuarios, no aplicaría al régimen general. En el caso de Colombia, en el caso de vacíos del régimen especial, la misma ley de protección de los usuarios, que es la ley 142, remite directamente en el caso de vacíos o lo no dispuesto por la ley especial, que es la ley 142, remite al Estatuto General del Consumidor o a la Ley General del Consumidor. En materia del concepto de usuario, hay unas diferencias también en el concepto de usuarios. En Colombia nosotros le llamamos usuario, en Panamá le llaman clientes, materialmente lo mismo, solamente es una denominación. Para nosotros cliente es una denominación comercial, para el caso de Panamá es una denominación del usuario. Pero ¿qué es importante aquí? Lo más importante es el futuro. El concepto de usuario va a cambiar. Es un concepto que en la mayoría de los países tendrá que cambiar en un futuro inmediato. Porque el concepto de usuario es aquel que recibe un servicio público. Pero en un futuro los usuarios van a cambiar su rol, ya van a pasar de grandes consumidores de servicio público de electricidad a ser productores de electricidad. Cambia el papel del usuario. El usuario va a cambiar su papel y su rol en toda parte del mundo. Entonces ya no podemos hablar de usuario, ni siquiera de cliente como se habla en Panamá, sino tenemos que hablar es del proconsumidor, aquel que produce su propio servicio de electricidad y si le sobra electricidad, le vende a la empresa de servicios públicos. ¿Quién iba a pensar que las empresas son las que venden electricidad a los usuarios y los usuarios terminan vendiéndole energía a las empresas? Ese es el futuro. Entonces, hoy
ni el concepto de cliente, ni el concepto de usuario es suficiente para nuestros países. Hoy tenemos que hablar es del prosumer. Prosumer es el usuario que conocemos en nuestras casas, que no solamente consumimos electricidad, sino que la producimos. Puede pasar. Muy bien. El anterior. Muy bien. En materia de derechos y obligaciones. Tradicionalmente se han hablado de que los usuarios tienen derechos, pero es que los usuarios también tienen que tener obligaciones. Eso es algo correlativo. No solamente derechos, sino obligaciones. Panamá, en cuanto a derechos, y Colombia son similares. Solamente hay algo diferente entre Panamá y Colombia en materia de derechos. Mientras que en Colombia los usuarios gozan del derecho de libre elección del prestador, en Panamá no. En Panamá los usuarios solo están con el mismo prestador toda su vida. En el caso colombiano, los usuarios pueden cambiar de prestador, tienen el derecho, por lo menos el derecho, consagrado legalmente el derecho de elegir quién va a ser su prestador, quién va a suministrarle la electricidad. Ese es lo único que nos diferencia en cuanto a derechos. Porque los derechos de los usuarios básicamente de electricidad se pueden resumir en 5 elementos. La calidad, importante. Tarifas asequibles para los que tienen menos capacidad económica, porque las tarifas asequibles no es para todos. Las tarifas asequibles son para los que tienen menor capacidad, de capacidad económica para consumir. Por eso están los subsidios a aquellos usuarios de menor capacidad. Pero además de esto, también encontramos otros derechos. Encontramos derechos a presentar recursos, derecho a medición, porque hay que medir el servicio y es un derecho del usuario que le midan el servicio. Estos derechos, evidentemente, sumado a la libre elección del prestador, son derechos universales de los usuarios del servicio público de electricidad. Como les decía, en el caso de Panamá no gozan los usuarios de ese derecho. En cambio, sí, lo que estamos observando es que en materia de obligaciones, Panamá tiene una regulación abundante de obligaciones para los usuarios, a diferencia de Colombia. Colombia son muy pocas las obligaciones que se les puede imputar a los usuarios. En el régimen de protección de los usuarios, la mayoría de los países establecen 3 niveles de protección de los usuarios: a nivel precontractual, a nivel del contrato y a nivel de la ejecución del contrato. Ahí, en los 3 niveles, encontramos garantías a los usuarios, o bien en la etapa precontractual, o bien en la etapa contractual, o no más que etapa, en el contrato, o bien en la ejecución. Lo que ustedes pueden observar es que en la parte precontractual hay una serie de garantías que hay que garantizarle al usuario, fundamentales. Por ejemplo, el mínimo, que es el derecho a informarlo, que un usuario bien informado de lo que es su servicio público, por ejemplo, es un derecho mínimo. Y así uno encuentra garantías precontractuales muy importantes que son necesarias. Colombia y Panamá en eso se parecen las garantías precontractuales, porque si la empresa no le presta el servicio, no quiere contratar con el usuario puede reclamar. Lo mismo pasa con el modelo colombiano, en el cual el usuario puede reclamar cuando no le prestan el servicio. En materia contractual hay unos derechos importantísimos y una serie de protecciones a los usuarios, como por ejemplo las cláusulas abusivas. Cuando haya cláusulas abusivas en el contrato contra los usuarios. En el caso colombiano se castiga las cláusulas abusivas con la nulidad absoluta de la cláusula y
en algunos países se castiga con la ineficacia, es decir, que la cláusula nunca ha nacido, porque evidentemente es abusiva. Y así sucesivamente. En esto pues hay algunas diferencias con Panamá en materia del contrato en sí, garantías contractuales. Hay mucho más garantías contractuales en el régimen colombiano que en el régimen panameño. Y en la ejecución del contrato, cuando ya se ejecuta el contrato, el usuario también tiene una serie de garantías importantes en materia del derecho colombiano que no las vemos en el derecho panameño. O sea, en el caso del derecho panameño, en la ejecución del contrato es necesario contar con una serie de garantías. Por ejemplo, la prescripción de la factura. Si la empresa decide o por su inactividad no le cobra a los usuarios por un determinado momento, en Colombia opera la prescripción de la factura, en Panamá no. Entonces, en ese contexto, veo que en el caso de la ejecución del contrato con los usuarios, relación empresa-usuario, hay mucho que trabajar en el Panamá para mejorar su regulación en materia de ejecución del contrato, relación empresa-usuario. Teniendo en cuenta estos aspectos, me gustaría que por favor pasaran a otro tema, más adelante, más adelante, que tiene que ver fundamentalmente ahí, con el régimen de participación de los usuarios. Yo preguntaba, ¿cómo participan los usuarios en materia del servicio público de electricidad? Normalmente el usuario debe participar en 3 aspectos. 1, primer aspecto, participar en la regulación, activa, en el procedimiento regulatorio, activamente de participar. ¿Por qué? Porque tiene precisamente que velar por sus intereses. Ahí donde el usuario y el conjunto y defensores de los usuarios es donde tienen la posibilidad ante el regulador de oponerse a las propuestas de resoluciones que puedan afectar los intereses de los usuarios. Y uno lo que observa en la mayoría de los países es que los usuarios no tienen defensa técnica en los procedimientos regulatorios, además porque los procedimientos regulatorios, como ustedes bien saben, son normas que se expiden con una complejidad técnica y en todas maneras ahí es donde se necesita una defensa técnica. No se financia a los usuarios para que puedan tener estudios o expertos que los puedan representar técnicamente ante las autoridades de regulación. Eso pasa aquí, eso pasa en Colombia y eso pasa en la mayoría de los países de América Latina. Este es un problema. Ahora, ¿qué cosas ventajosas hay en el caso colombiano de participación? Que los usuarios de empresas que sean empresas públicas pueden participar en la junta directiva de las empresas con un delegado. Eso es una manera de hacer participar a los usuarios cuando la empresa es o el prestador sea una empresa pública. Otra importante participación es que nosotros creamos una figura de control social a los prestadores, un control, como todos los controles, un control social al prestador del servicio público. Muy bien, no existe estas 2 figuras en Panamá. Simplemente el usuario puede participar en el proceso regulatorio, pero sin instrumentos, no tiene los instrumentos de participar en los procesos regulatorios. Muy bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de las acciones. Acciones que tiene el usuario frente a la prestación del servicio público de electricidad. El usuario tiene fundamentalmente 3 tipos de acciones. Acciones en sede de la empresa, acciones en sede del regulador y acciones judiciales. El usuario en sede de la empresa. En el caso de Colombia, cuando la empresa toma decisiones, la que sea, de suspender el servicio, de cortar el servicio, de terminar el contrato, etcétera, esas son decisiones o decisiones sobre calidad, la calidad de la prestación del servicio. La mayoría de las decisiones que toma la empresa de servicios públicos en Colombia son decisiones que se consideran actos privados,
Es decir, que el usuario discute con la empresa esas decisiones ante la justicia civil ordinaria. Pero hay unas pocas decisiones del prestador que son discutidas vía recurso de reposición y en subsidio de apelación ante el regulador para ciertos actos que se consideran actos de carácter administrativo, como por ejemplo lo que es la suspensión, corte, terminación del servicio y la reclamación de la factura. Se consideran que básicamente la empresa actúa ahí como si fuera una autoridad administrativa en el cual el usuario tiene el derecho a recurso de reposición y de subsidio de apelación ante el ente regulador. ¿Qué pasa con Panamá? En Panamá todas las decisiones que toma el prestador de servicio público tienen el recurso de reconsideración ante la empresa. Entonces, toda decisión que adopta el prestador, el usuario interpone el recurso de reconsideración para todas las decisiones. ¿Qué pasa si el usuario no está satisfecho? En el caso de Panamá, con la respuesta que le da el recurso de reconsideración el prestador al usuario, el usuario acude y reclama ante ASET, que es el ente regulador, reclama, si no está satisfecho con la decisión de la empresa, hace la reclamación. Esa reclamación que hace el usuario, fundamentalmente, la ASET toma una decisión a través de una resolución que se puede interponer un recurso de reconsideración ante el funcionario que emitió la decisión y apelación ante el administrador general de ASET. Y si el usuario no está conforme con la decisión de la ASET, pues básicamente acude a la Corte Suprema de Justicia por una acción de nulidad. En la Sala Tercera, la Corte Suprema de Justicia interpone una acción de nulidad de la decisión de la ASET. En el caso de Colombia, cuando son actos privados va a la justicia civil ordinaria, y cuando son actos administrativos, como algunos que ya les mencioné, van a la justicia contencioso administrativa. Entonces, el usuario fundamentalmente en sede de la empresa así inicia, termina en sede administrativa o en sede del regulador por vía de la apelación en el caso de Colombia, y en el caso de Panamá por vía de la reclamación de la decisión de la empresa. Nosotros tenemos unas acciones que se llaman acciones constitucionales. Esas acciones constitucionales, que es fundamentalmente la tutela, o que llaman ustedes amparo, lo que es la acción de grupo o populares, que es lo que llaman aquí, han llamado action class, aquí en Panamá, y lo que es la acción de cumplimiento. Son tres acciones constitucionales que en el caso colombiano los usuarios pueden iniciar contra los prestadores del servicio público. Los usuarios pueden interponer un recurso de amparo contra un prestador de servicio público. Los usuarios pueden interponer una acción de cumplimiento, que se cumpla una norma a través de la acción de cumplimiento. Los usuarios pueden interponer una acción de grupo o de interés popular o de grupo frente a un prestador de servicio público. Si yo miro Panamá, los usuarios no pueden interponer esas acciones constitucionales, porque aunque ustedes tengan la acción de amparo, la acción de amparo no es contra los prestadores de servicios públicos. Lo mismo pasa con las acciones de cumplimiento, porque no existe la figura de la acción de cumplimiento en Panamá. Lo mismo pasa con las acciones populares y de grupo, que en nuestro concepto no existe ese tipo de acciones. Por lo tanto, pues los usuarios simplemente tienen acciones ordinarias en cuanto a las reclamaciones frente a la decisión del regulador. En cuanto a los daños que sufren los usuarios, en el caso colombiano, los daños y perjuicios se van a la justicia civil ordinaria. En el caso de Panamá, nos contaron, porque yo tenía la información de que los daños y perjuicios de los usuarios
se tramitaban ante la justicia civil ordinaria, pero en una reforma que se hizo en el gobierno de Martinelli, entiendo que pasó a competencia para determinar daños a los usuarios a SET como autoridad administrativa. Entonces, estos son fundamentalmente los temas que tienen que ver con las acciones. Como pueden ver, son figuras muy similares en un u otro país, solo que en el caso nuestro, nosotros tenemos acciones constitucionales que en el Panamá los usuarios no gozan. ¿Qué podemos concluir para contribuir al tiempo? Tengo unos minutos de sobra, pero quiero aprovechar para algunas conclusiones. Primera conclusión: el servicio público de electricidad, como lo pueden ver ahí en la presentación, si es que lo pueden ver, básicamente tenemos unos usuarios como concepto en Colombia y en Panamá cliente. Los derechos y obligaciones en ambos países, ustedes son más ricos en obligaciones que nosotros contra los usuarios. Nosotros tenemos casi los mismos derechos que ustedes, pero tenemos un derecho que ustedes no tienen, que es la libre elección del prestador, que es muy importante explorar ese derecho. En materia de régimen de protección, tienen que trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con protección a nivel de contrato y en el nivel de ejecución del contrato. En cuanto a las acciones, pensamos de que las acciones constitucionales han sido muy efectivas para proteger ciertos derechos de los usuarios, en el caso colombiano, pero aún así, la doctrina ha dicho que desafortunadamente los usuarios en Colombia aún necesitan un régimen de protección fuerte. Tenemos muchas acciones, pero evidentemente eso también depende mucho de quienes deciden sobre las acciones judiciales, administrativas y en sede de la empresa. Yo dejo aquí fundamentalmente pues para el tema de las preguntas y para contribuir en el tiempo a mis colegas. Les voy a regalar 2 minutos y 49 a los demás colegas de la mesa. Muchas gracias.